Estamos ya de vuelta, momento ahora de las entrevistas y el análisis, así que adelante. Gracias, Mario, y en esta mesa de su noticiero a las 8:45 entramos a la etapa del análisis, las preguntas a los actores que están viviendo las dinámicas que están afectando y definiendo la agenda noticiosa de nuestro país. A usted el agradecimiento por permitirnos entrar a su hogar y disfrutar de su compañía por este mecanismo virtual, deseando que esta cuarentena esté siendo seguida al pie de la letra, pero sobre todo que esté llevándola en compañía de sus seres queridos. Para esta noche le hemos preparado dos temas que esperamos no solo sean de su interés, sino que además le dé los elementos para la toma de decisiones. Tres temas que serán abordados con los actores de cada uno de los protagonistas de cada uno de estos temas y que nos podrán orientar en el análisis y comprensión de los mismos. Para el primer tema vamos a conversar sobre las posibles rutas de reactivación económica ante esta crisis que se ha generado a nivel global por el coronavirus, pero que ya empieza a requerir la atención hacia los temas económicos. Seguimos atentos a las decisiones del gobierno central y las decisiones de las autoridades que rigen el sistema de salud, conscientes de que estamos aún en la etapa de contener y de combatir este virus. No obstante, ya las preguntas empiezan a dirigirse a qué vendrá después de que pasemos esta etapa complicada para la humanidad. Para ello, esta noche le acompañamos en el set totalmente en vivo con don Mariano. Don Mariano, buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches a la audiencia de Canal Antigua. Gracias por permitirme acompañar hoy, aquí viernes. No es usual que esté los viernes, pero bueno, las circunstancias obligan a que también acompañemos y seamos solidarios con todos los compañeros del canal. Bienvenido, don Mariano Rayo, a este espacio de los viernes, totalmente en vivo nosotros acá en el set, y nos acompaña ya en línea por la vía Skype nuestro invitado para tocar el tema número uno, que es empezar a escudriñar sobre las posibles rutas de reactivación económica una vez terminemos con la etapa de control y contención del virus. Es el señor Carlos Rivers, a quien le damos la bienvenida al set de su noticiero a las 8:45. Muy buenas noches, don Carlos. Buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad para dirigirme a los ciudadanos guatemaltecos. Especialmente quiero saludar a Carlos Sandoval, con quien nos une una gran amistad en este momento, igual que con Mariano. Estoy a sus órdenes. Bienvenido. Licenciado Rivers, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto poder escucharlo. Alguien que ha incidido no solo en el ámbito privado, hay que recordar que también estuvo en su momento involucrado en asuntos políticos. A ver, ya como lo decía Cristian al inicio de la entrevista, no solo podemos estar ocupados atendiendo la coyuntura, la emergencia, precisamente todas esas acciones de contención, de prevención, y ojalá pues logremos aplanar esa curva que en todos los países se ha dado. Pero nos interesa, licenciado Rivers, hay algunas propuestas que trascienden esta coyuntura que nos permita ver más allá para que la recuperación y el desarrollo que todos aspiramos en el corto plazo se dé. Cuéntenos usted, que ha estado tanto, como lo decía, en el ámbito público, pero en particular en el ámbito privado, ¿qué nos puede comentar, qué nos puede compartir que podría ser esa agenda post-crisis COVID-19? Bien, para comenzar quisiera contarles un poco de historia sobre cómo surge esta inquietud de hacer un desarrollo con dirección estratégica, especialmente en materia económica, dentro de los países centroamericanos y Guatemala incluido. A finales de la década de los 80s, comenzando los 90s, se desarrolló un proyecto. En ese momento había una euforia de los procesos de paz, había terminado el conflicto centroamericano, había recursos disponibles y se desarrollaron varios proyectos de desarrollo económico enfocados fundamentalmente en la economía de los países centroamericanos y especialmente de Guatemala. Ahí se señalaron áreas económicas importantes del país que en alguna forma no habíamos desarrollado en todo su potencial y que podrían implicar agresivos crecimientos en el Producto Interno Bruto
y en la mejora de los ingresos ciudadanos per cápita. Este esfuerzo fue realizado por los mejores académicos de aquel entonces, con auspicios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, los presidentes de los bancos centrales, los presidentes de los países centroamericanos, etc. De tal forma que fue un ejercicio dirigido por la academia fundamentalmente de Harvard y del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, muy profesional, y que, digamos, daba las luces por dónde podía ir un proceso de mucha más agresiva recuperación económica después de la debacle de los enfrentamientos armados internos en los países centroamericanos. Ese es como el marco histórico. Para el efecto, ha pasado el tiempo, pero esos argumentos de desarrollo todavía son válidos en esta época. No han perdido su vigencia ni su potencial de generar el desarrollo, y creo que es un momento. Sí, cómo no. ¿Cuáles son los elementos centrales de estos proyectos y visiones que se generaron en aquella época que pueden seguir utilizándose para este momento y que pueden orientar las decisiones públicas y privadas luego que pase esta etapa que nunca antes se había vivido en la humanidad y que las economías empiezan a resentir? Por supuesto. Para darle una respuesta comprensiva habría que estudiar la naturaleza de la realidad económica guatemalteca, así como una distinción entre medidas de corto y mediano plazo y largo plazo. Me voy a referir a su pregunta, que va más orientada hacia el mediano plazo. En el mediano plazo, digamos, habría que hacer dos cosas fundamentales para que el país pudiera, digamos, salir adelante. La primera es que hay que entender que es a través de la inversión privada o pública, nacional o extranjera, que se desarrolla realmente el potencial económico de un país. Es la inversión, pues, la variable clave dinámica del crecimiento económico. Y por lo tanto, tenemos que generar las condiciones adecuadas para que ese fenómeno se dé. Y, digamos, el Guatemala tiene un enorme potencial para generar de esa forma. Nosotros estamos recibiendo, por ejemplo, una inversión extranjera del orden más o menos de $1 billón al año, pero necesita Guatemala, para resolver sus problemas sociales y especialmente la generación de empleo e incorporación de la población económicamente activa a sus actividades productivas en el país, por lo menos una inversión de $7.5 billones u $8 billones al año. O sea, tenemos que multiplicar por 8 lo que Licenciado Rivers, pero ahorita, sí. Compartiendo con usted esos datos y estando de acuerdo en la necesidad de invertir más, estamos en las capacidades ahorita de recibir eso. Y le doy un ejemplo. Apple anunció de que está buscando nuevas localidades, nuevos países para ubicar las fábricas de Apple, porque se vio que el problema con China pues lo obliga a encontrar. ¿Podría Guatemala entrar a pujar para ser receptor de fábricas de Apple, por darle un ejemplo muy concreto? Por supuesto. Y usted tocó uno de los temas que venían en la conferencia. Cuando sucede esta pandemia a nivel global, uno de los fenómenos que sucede inmediatamente es que hay una disrupción fundamental de las cadenas de abastecimiento, de suministro logístico en el mundo, porque se había, a través de la globalización, especializado en la generación, por ejemplo, de la exportación. El 25% de todo el comercio mundial salía de China como exportación, y ahorita está parado desde hace más de un mes, ¿verdad? Por ejemplo, y se obliga entonces a generar nuevas líneas de abastecimiento y suministro en diferentes industrias, y en donde Guatemala tiene bastante competitividad. Por ejemplo, en todo lo que son tecnologías de información y telecomunicaciones, nosotros tenemos una competitividad muy marcada comparada con los otros países de América Latina, y perfectamente, y tenemos, por ejemplo, fibra óptica como infraestructura, y podríamos perfectamente ser sede de ese tipo de actividades. Licenciado Rivers, ¿cómo llevar la inversión
de lo macro a la mediana y pequeña empresa, porque pensamos casi siempre en cuanto a inversión, ya sea nacional o internacional, en los grandes capitales y en las grandes áreas de potencialidad económica del país. Pero debido a la gran cantidad de personas en informalidad, la pequeña y mediana empresa juegan un papel determinante, no solo los grandes capitales. ¿Cómo enfocarse en esta área de la economía, licenciado Rivers? Perfecto. Yo estoy, digamos, en la plática planificada para hoy, estoy más orientado en los aspectos macroeconómicos, en el gran panorama, pero con mucho gusto podemos revisar algunas ideas sobre el particular de corto plazo, porque tiene usted toda la razón. La mayor responsabilidad en la generación de empleo es en la pequeña y mediana empresa. Y, por ejemplo, para ahí habría que entender varias cosas solo para que ubicar al público sobre el particular. Número uno es que es algo prematuro una definición precisa porque estamos en medio de la evolución de una crisis de extraordinarias proporciones y novedosa. Entonces habría que ir haciendo modificaciones según cómo vaya sucediendo el problema. El segundo es que creo que el gobierno ha manejado adecuadamente el tema social, pero es susceptible a mejoras todavía en ese camino. Tercero, el rol del gobierno nunca ha sido el de generación de riqueza, es más un consumidor de recursos y lo distribuye a través del gasto y sí tiene algún efecto, digamos, en los marcos de generación legal e incentivos y en lo que es la inversión pública, pero no es determinante. Tiene un impacto pequeño como del 15% en el Producto Interno Bruto, correspondiendo el peso grave de la economía, digamos, en el sector privado en un 85%. Por lo tanto, es en el sector privado donde hay que fijarse. En el tema de la pequeña y mediana empresa, lo que debemos de procurar es obtener inmediatamente recursos financieros que han sido parados en su capital de trabajo para que ellos puedan reactivar todas las actividades que generan. Nosotros somos más o menos una economía abierta, pero las empresas pequeñas y medianas de Guatemala son importantes y son numerosas. Licenciado Rivers, precisamente sobre ese tema de dotar de liquidez a la pequeña y mediana empresa sin dejar al margen a un amplio sector de la informalidad, a los profesionales, a los técnicos, a los que trabajan por cuenta propia. Precisamente el Congreso aprobó bastantes recursos la semana pasada para precisamente buscar y dotar de liquidez a este sector. Usted que ha analizado esas propuestas, ¿cree que son suficientes o las nuevas que anunció el presidente junto con el presidente del Congreso de ampliar el presupuesto, de ampliar o aprobar nuevos préstamos, es lo que se necesita o por dónde debería estarse enfocando las soluciones para que efectivamente podamos recuperarnos en un plazo breve, porque sabemos que todavía no hemos tocado fondo? Por supuesto. El tema del origen del financiamiento para estas empresas pequeñas y medianas no es el gobierno de la República, no tiene la capacidad para ejecutarlo. Al revés, el gobierno va a ser proveedor de recursos por medio de una disminución del cobro de los impuestos. O sea, una moratoria en el pago de impuestos genera la liquidez inmediata en las empresas para poder trabajar sobre el particular. Entonces el Estado, o el gobierno, mejor dicho, debe de financiarse fundamentalmente a través de créditos. Y como tenemos una muy aceptable economía y un muy buen nivel de endeudamiento externo comparado con el resto del mundo, todavía tenemos bastantes reservas internacionales que acreditan un buen pago de nuestras obligaciones, bien podemos perfectamente hacer uso de ese tipo de mecanismos para el financiamiento de emergencia. Sin embargo, digamos, la receta tiene varias especies, no es sencilla. Debe de haber, por ejemplo, moras en las obligaciones comerciales por algún periodo de tiempo, que son ideas generales, una devaluación controlada para estimular toda la producción agrícola y exportadora, un absoluto respeto a la propiedad privada, por ejemplo, las tomas de las fincas en forma, digamos, abusiva y criminal que se ha estado desarrollando en los últimos 4 o 5 años, debe determinarse inmediatamente para que esas fincas vuelvan a entrar dentro del aparato productivo del país.
sobre el particular. Tenemos que tener seguridad jurídica y a resolver el problema de los tribunales con los jueces para que podamos actuar adecuadamente y obligar a cumplimientos de contrato en forma rápida. Y en la liquidez, por ejemplo, la devolución del IVA, que entiendo que existen una buena cantidad de recursos, no puedo decirla porque fue dado en confianza ese número, y no puedo decir la cantidad, pero es muy arriba de 1,000 y pico millones de quetzales. Yo sí lo puedo decir, 2.300 millones de quetzales. Licenciado Rivers, a partir y aparte de estos 2.300 millones de quetzales que ha referido Mariano, ¿cuáles son? Por ejemplo, si me permite terminar esa idea que es muy importante, están sentados en el Banco de Guatemala sin hacer nada, ni siquiera ganando intereses, y debería de agilizarse la devolución de esos recursos a los exportadores y la facilitación de crédito, de capital de trabajo y la disminución de las tasas de interés serían algunas de las otras medidas que podría ser aplicadas. Licenciado Rivers, usted ha referido una gran cantidad de elementos externos a la empresa, externos a las decisiones de los empresarios. ¿Cuáles deberían ser las decisiones hacia adentro de las empresas para poder acomodarse a esta crisis, para poder adaptarse a estas nuevas condiciones de la economía, no solo en el mediano y en el corto plazo, sino que seguramente cambiarán los modelos de negocios para el largo plazo? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para los empresarios hacia lo interno, no esperando todas esas medidas que usted ha referido que tienen que venir de afuera y de actores externos a las empresas? Primero que nada es el espíritu empresarial guatemalteco. A través del ejercicio de mi profesión yo me he dado cuenta, he comparado con empresarios de toda América en general, anglosajona y latina, que el guatemalteco es un extraordinario empresario. La cantidad de incertidumbres y obstáculos que tiene el empresario guatemalteco y que libra a diario son increíblemente grandes e importantes, y lo hace bien y tiene altos niveles, digamos, de educación sobre el particular. De ahí la fuerza laboral guatemalteca y el espíritu guatemalteco que está acostumbrado a digamos, fenómenos adversos de extraordinaria proporción como son las erupciones volcánicas, los terremotos, o digamos, en donde la solidaridad nacional brilla y sale adelante y vuelve, y la economía de Guatemala, hay crisis mundiales de finanzas, por ejemplo, la del 2007 y 2008 de Guatemala se rió de la crisis mundial. Cuando todos los países en el mundo bajaron su crecimiento a menos 4%, nosotros teníamos un crecimiento del 1% positivo. Entonces, Guatemala es muy, muy especial en ese sentido. Lo que necesita el empresario guatemalteco es que el gobierno comprenda y se convierta en un aliado, en lugar de ser, digamos, de tener la dicotomía entre el sector público y el sector privado. Pero, por ejemplo, la adopción de nuevas tecnologías como la que estamos viendo en este momento, que nos permite hacer una conferencia televisiva desde la sala de mi casa, por ejemplo, pues instaurarla, facilitarla, se ha extendido enormemente, buscar mecanismos, digamos, de mejorar nuestra productividad a través de la industrialización en las cosas que se pueda, o la mecanización, o las mayores cantidades de esfuerzo laboral sobre el particular. O sea que yo soy optimista racional en ese sentido. Pues le agradecemos profundamente que nos haya acompañado esta noche, licenciado Rivers, y que los elementos que ha puesto sobre la mesa sirvan para todos aquellos empresarios guatemaltecos que, como usted ha referido, sortean grandes esfuerzos y hacen grandes esfuerzos para mantenerse en esta economía, y que con estos retos que trae la nueva época luego del coronavirus deberán tener capacidad de adaptación. Agradecemos que nos haya acompañado y queda invitado para una próxima vez, licenciado Rivers. Muy agradecido. Gracias, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Y les mando un fuerte abrazo. Don Mariano, elementos interesantes. No, a mí lo que me llamó la atención y me hace recordar, creo que Guatemala tiene que volver a leer su historia. No es la primera vez que afrontamos retos tan grandes. Recordemos el desplome, pues en la historia escrita, cuando se desploma el tema del añil en finales de los 1870. La transición al café. Tenemos el tema de la influenza y de la
gripe española ahí a principios del siglo XX. 1917. Tenemos el tema del terremoto, el conflicto armado interno, la erupción volcánica, que no es la única, otros terremotos también. En fin, yo creo que Guatemala tiene ejemplos que hay que recuperar de la historia para ver las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal, qué procesos de decisión política se tomaron para tener prevenidos. Así que yo creo que Carlos Rivers nos ha dado algunas luces de que aprovechando que estamos en cuarentena, en toque de queda, pudiéramos perfectamente volver a leer nuestra historia. Y empezar a pensar esos nuevos modelos de negocios, don Mariano, porque como usted bien ha referido, muchos de estos temas fueron endógenos, algunos de ellos exógenos, pero toca volver a adaptarse y dejar volar la imaginación para adaptarse a esta nueva época económica que vendrá después del coronavirus. Tenemos ya en línea a nuestro segundo invitado con quien conversaremos cuál ha sido el rol del Ejército de Guatemala, una institución altamente respetada y una institución en donde la sociedad guatemalteca finca sus confianzas, esto medido por diferentes encuestas a nivel de cultura política en el país. ¿Cuál está siendo el papel que está jugando el Ejército en esta nueva etapa de calamidad? No acostumbrados a este tipo de acciones, pero para conocer de primera mano cuáles han sido los aportes para el gobierno central y para el Estado guatemalteco, tenemos ya en línea al director de comunicación del Ministerio de la Defensa, el señor Juan Carlos de Paz Arredondo, a quien le damos la bienvenida. ¿Nos escucha, señor Arredondo? Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Mariano. Gracias por la oportunidad de poder comunicarle al pueblo de Guatemala el trabajo que hombres y mujeres que conforman el Ejército de Guatemala están realizando en estos momentos de crisis. Gracias, Coronel de Paz. Buenas noches, bienvenido. A ver, sabemos que desde el primer momento en que se declara el estado de calamidad y antes, en los temas de preparación, el Ejército ha dado el paso al frente y ha estado apoyando a la sociedad guatemalteca. ¿En qué fase, qué están realizando en este momento en lo concreto, más allá de las funciones complementarias durante el toque de queda? Bien, estamos llevando a cabo una serie de misiones subsidiarias, complementarias, aparte de pues, la función que tenemos. Es gratificante ver cómo el entrenamiento, el liderazgo y todas las acciones que se están llevando a cabo se están sincronizando, porque de la misma manera en que estamos dando seguridad en las fronteras al personal del Ministerio de Salud que está efectuando los protocolos médicos y determinando si las personas guatemaltecas, que son las que están autorizadas para ingresar a nuestro territorio, pues puedan ingresar tomando en cuenta ese protocolo, y nosotros le estamos dando seguridad a esas personas, a esos servidores públicos que están llevando a cabo esta tarea. Y otra tarea que se ha potenciado, podríamos decir, en estos momentos es el control de los pasos fronterizos no controlados. Este proceso ha involucrado a todas las brigadas que tienen una responsabilidad territorial en nuestro país, y la disposición defensiva. Se han estado articulando los medios, los métodos y las formas. Se llevan a cabo patrullajes no solo terrestres, también marítimos, lacustres y patrullajes aéreos. Estos sobrevuelos que se llevan a cabo permiten identificar los pasos fronterizos no controlados y los lugares donde es necesario que se lleven a cabo operaciones militares de contención para evitar que personas que desean ingresar a nuestro país lo hagan a través de estos puestos fronterizos no controlados. Coronel y de Paz. Obligarlos a que... Sí, dígame. Coronel de Paz, a las acciones que usted ha mencionado, ¿ha habido que hacer ajustes importantes en la estrategia militar, toda vez que venían de una etapa de estados de prevención? Prácticamente desde la llegada del nuevo gobierno, la política de seguridad ciudadana se fincó precisamente en los estados de prevención. ¿Cuáles han sido los primeros o los más importantes cambios que han debido hacer para adaptarse a esta etapa de el estado de calamidad que vive el país? Cristian, déjeme comentarle que no se han hecho ajustes. Cuando nosotros participamos en el apoyo en estas operaciones que llevó a cabo el Estado de seguridad ciudadana, lo hicimos con operaciones militares. Y en este momento estamos llevando operaciones militares de seguridad, operaciones militares de cobertura. Entonces no se han hecho mayores cambios. El Ejército de Guatemala pues
está llevando a cabo la función que le corresponde en las tres fuerzas que lo componen, y lo que hacemos pues es lo que estábamos haciendo en las operaciones de seguridad y control que se habían iniciado. Ahorita tenemos una mayor variedad quizás de acciones, porque están elaborando mascarillas, por decirle algo. También se acomodó el área del Parque de la Industria para que sirva como un hospital con el cuerpo de ingenieros. Van variando las misiones, pero cada una de estas misiones sigue siendo parte de la naturaleza militar del trabajo que nosotros realizamos. Coronel de Paz, en lo concreto, cuéntenos, Cuerpo de Ingenieros y Sanidad Militar, que son dos de los brazos fuertes del Ejército de Guatemala, ¿qué acciones específicas están realizando Sanidad Militar y el Cuerpo de Ingenieros? Muy bien, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, gracias a las capacidades que se han adquirido y que se les ha dotado del material necesario, llevó a cabo la remodelación que le mencioné en el Parque de la Industria. No nos gusta decir en tiempo récord, sin embargo, fue bastante corto el periodo de tiempo que se necesitó, aproximadamente 86 horas, para acomodar la parte de las instalaciones del Parque de la Industria para que pueda funcionar un hospital. No estoy hablando únicamente de digamos, una construcción vertical. Es todo un proceso que se siguió, ya que se instalaron baños, se instalaron duchas, se prepararon lugares para almacenar insumos médicos, y el área de intensivo más grande de Centroamérica, con más de 48 camas, está ubicado en ese momento ahí y ya está funcionando. Entonces, es un proceso que se siguió en un tiempo muy, muy corto, y que afortunadamente, y gracias al apoyo de todos, porque aquí me quisiera referir a que no solo los ciudadanos guatemaltecos que portamos el uniforme, fueron varias instituciones que estuvieron trabajando, el liderazgo pues del comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, esa coordinación interinstitucional que se ha estado llevando a cabo, pues creo que está funcionando muy bien, y de hecho lo vemos replicado en Quetzaltenango, donde ya en el centro de exposiciones ya se lleva un muy buen avance de las instalaciones para poder funcionar un hospital también en esa área. El día de mañana, si Dios lo permite, el señor ministro de la Defensa Nacional, el señor general de división, Juan Carlos Alemán Soto, estará viajando al departamento del Petén, donde se va a llevar a cabo una réplica de esa coordinación interinstitucional. Vamos a visitar al señor gobernador y a empezar el mismo proceso que se llevó a cabo en Quetzaltenango, para iniciar la acomodación de un área que ya ha sido asignada para poder también establecer un hospital de campaña en el departamento del Petén. Son acciones que se han estado llevando a cabo de manera interinstitucional y de manera coordinada, y creo que eso es lo valioso de todo este proceso que hemos seguido. El Ejército, a través de sus diferentes unidades, ha estado no solo proveyendo la seguridad y defensa necesaria en las fronteras, sino que también está colaborando, porque son hombres y mujeres disciplinados que están llevando a cabo estos trabajos y que están comprometidos realmente con nuestro país. Coronel de Paz, en materia de sanidad militar, ¿cuál ha sido el aporte que ha habido en fortalecimiento y complementariedad al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? Hay dos acciones concretas en las que me voy a referir. Inicialmente, para que nosotros como institución podamos llevar a cabo el proceso de ayudar y coadyuvar en esta crisis que estamos viviendo, pues los soldados o los miembros del ejército deben de permanecer sanos, de aislarlos de la mejor forma para que no se vayan a contagiar. Y el rector, hacia lo interno de nuestra institución, en lo que se refiere a sanidad, pues es el servicio de sanidad militar. Se han establecido todos los protocolos necesarios para proteger a la fuerza, para que los soldados tengan el nivel de protección necesario para llevar a cabo esto. Y en el sentido de la protección hacia la población, pues de acuerdo a las instrucciones que dio el señor presidente, el Centro Médico Militar estableció un área para que puedan atenderse, para que puedan llevarse a cabo el protocolo de determinar si una persona que siente los síntomas o que tiene síntomas se presente al lugar y se pueda determinar si realmente pues está contagiada de esta enfermedad. En ese sentido, tanto el Centro Médico Militar como el Servicio de Sanidad Militar pues están dando y aportando lo que se requiere para que se pueda proteger no solo a nuestros soldados, para que ellos puedan dar ese servicio. Estamos hablando ya de más de 14 días continuos de trabajo. Es considerable el desgaste. La parte operativa de nuestro ejército está operando al 100%. No
hay francos, licencias ni vacaciones. La parte administrativa también está en un total apresto. Creo que somos más de 24,000 hombres y mujeres que conformamos el ejército, que estamos llevando a cabo el trabajo de manera coordinada con otras instituciones y bajo el liderazgo del señor presidente de la República. Coronel de Paz, hay un proyecto que ustedes conjuntamente con la Municipalidad de Guatemala lo anunciaron hace unos días. Se trata de utilizar las capacidades del Cuerpo de Ingenieros para el tema de pozos de agua. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Cómo va? Bueno, el señor ministro de la Defensa Nacional tuvo una visita de cortesía con el señor alcalde y llevaron el primer acercamiento. De acuerdo a la última información que tenemos precisamente en los medios de comunicación, y pues había una mesa de trabajo que ya está, digamos, finalizando los procesos, y gracias a esas capacidades que cuenta el Cuerpo de Ingenieros, estamos pensando que a la brevedad pues ya se va a iniciar la perforación de esos pozos, gracias a que el Cuerpo de Ingenieros tiene la área. Recordemos que el pronóstico de la escasez de agua para esta etapa, pues creo que es bastante severo. Entonces, esos pozos van a venir a ayudar y a aliviar un poco la carencia del agua. También recordemos el factor que significa el agua en los procesos de protección contra el coronavirus, ya que constantemente escuchamos lavarse las manos, pero entonces la importancia que tiene de que pueda existir el suministro adecuado de este vital líquido para que se puedan seguir. Coronel de Paz, en la política propiamente de defensa, usted refirió en sus primeras intervenciones el trabajo que están haciendo en cuanto a la protección de fronteras y sobre todo pasos ciegos. Esto brinda una oportunidad única para la recuperación del control no solo del territorio, sino de estas áreas porosas por las cuales hay rutas de crimen organizado y de posibles hechos ilícitos. ¿Hay capacidad a partir de esta oportunidad única de poder recuperar el control del territorio y las zonas fronterizas, coronel? Sí, recordemos de que en la mayoría en el ambiente académico, cuando se refiere a las fronteras, son organismos vivos. En Guatemala tiene más de 2.125 kilómetros lineales de frontera con México, Honduras y El Salvador, y también tenemos la zona de adyacencia con Belice. Es una gran cantidad de terreno la que se cubre. Afortunadamente, los patrullajes, la planificación y, como le decía, el patrullaje, los reconocimientos aéreos, el contar con esas aeronaves para llevar a cabo esos reconocimientos y determinar cuáles son los puntos críticos del terreno que necesitan más atención, nos ha permitido reducir y, como bien lo dice usted, recuperar ese control que se necesita en los pasos fronterizos. Sin embargo, también se están llevando a cabo otras acciones. Le puedo mencionar en Tecumumán, en las fronteras, se ha desplegado una gran cantidad de miembros del Ejército de Guatemala, las unidades más caracterizadas que le puedo mencionar, la Brigada para Operaciones de Montaña, la Quinta Brigada de Infantería, la Primera Brigada de Infantería en el Departamento del Petén, la Brigada de Operaciones de Selva. Pues en conjunto estas unidades militares han logrado, digamos, tener un control más permanente en este lugar. Y es muy complicado porque, como le digo, son más de 2.125 kilómetros lineales de fronteras que tenemos en todo el territorio. Sin embargo, se puede ver que es necesario también dotar de tecnología a estas unidades. Hay unidades que ya están utilizando drones. Creo que todo eso va a darnos lecciones muy valiosas de cómo este proceso se puede llevar a cabo. El tiempo se nos está acabando para esta entrevista, pero yo le haría una última pregunta en esta ocasión, esperando una respuesta muy concreta y breve. La mayoría de ministerios o de organismos del organismo ejecutivo, de lo primero que hacen es requerimos más recursos, necesitamos ampliaciones presupuestarias. Eso no lo hemos escuchado todavía del Ministerio de la Defensa Nacional. En lo concreto, ¿necesitan ustedes, para seguir cumpliendo y ampliando las funciones que están realizando, alguna inyección adicional de recursos o consideran que van a poder salir con lo que tienen ahorita vigente? Pues yo le quisiera comentar que es coincidente que hay un sistema de planificación de la gestión de la defensa llamado TIPLAGRE, el cual está en un proceso de implementación. El liderazgo y los oficiales, las personas que están encargadas de la administración y las finanzas han hecho un trabajo que es, digamos, de
ha sido eficiente y eficaz. En este momento lo que estamos haciendo es trabajar con los fondos que tenemos asignados en nuestro presupuesto. Sería muy aventurado decirle si necesitaríamos o no. Sin embargo, recientemente se han adquirido capacidades que nos permiten cumplir con nuestra misión. Por el momento, y como se está desarrollando una situación, sería muy prematuro decirlo. Sin embargo, con lo que tenemos hemos estado trabajando bien, y creo que en ese sentido vamos a llevar a cabo este proceso, porque nosotros no dependemos de lo que tenemos, sino que lo que hacemos con lo que tenemos es algo muy importante, algo que marca mucho la filosofía de los hombres y mujeres que componen el Ejército de Guatemala. Por lo cual estamos muy agradecidos, por favor. Y además agradecidos con que haya tomado esta comunicación al coronel de Paz Arredondo, director de comunicación del Ministerio de la Defensa. Gracias por habernos acompañado. Gracias, buenas noches a la audiencia de Canal Antigua. Pasamos inmediatamente a otro tema que va directamente enlazado, don Mariano, y que tiene que ver con cómo el Estado, además de la política de defensa, seguridad y sanidad, está atendiendo a las poblaciones más vulnerables a nivel económico y social. Y es que el Ministerio de Desarrollo Social ha venido impulsando y desarrollando una serie de políticas para atender a poblaciones en vulnerabilidad, y que se ha agudizado esa vulnerabilidad a raíz de la emergencia del coronavirus. Para ello nos acompaña ya en línea a el licenciado Raúl Romero, ministro de Desarrollo Social, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, señor ministro. Muy buenas noches, Cristian, muy buenas noches, Mariano. Es un gusto saludarlos y estar siempre a sus órdenes. Gracias, ministro. Buenas noches. Gracias por atender la llamada de Canal Antigua. A ver, hemos visto al Ministerio de Desarrollo Social muy activo, como lo anticipaba Cristian. Hay una gran cantidad de personas que hoy están ya sufriendo el embate de las decisiones de contención, estas decisiones necesarias. No se critica la decisión, pero evidentemente se están sufriendo los impactos. ¿Nos podría comentar en lo concreto qué han estado haciendo en los últimos días para paliar en alguna medida, mientras llegan los recursos nuevos, frescos, que van a recibir después de la aprobación del decreto 12-2020, qué es lo que ya están efectuando? Sí, efectivamente, Mariano, la primera acción que tomamos cuando se inicia esta situación en el país fue implementar el PIR, es decir, nuestro plan institucional de reacción, para primero identificar cuáles eran las primeras actividades internas que debíamos de llevar a cabo, es decir, campañas de información y prevención hacia dentro de las instituciones y dependencias del Ministerio de Desarrollo. Y esto implicaba también la segunda etapa, que era identificar cómo los programas sociales que actualmente se llevan a cabo podíamos reorientarlos para que pudieran estos de manera directa e indirecta apoyar a las poblaciones en más altos niveles de vulnerabilidad, es decir, a la gente que está en situación de pobreza y pobreza extrema antes de la crisis o el estado de calamidad del coronavirus. Esto nos permitió identificar qué programas podíamos implementar o fortalecer en este momento. Uno de ellos, el redireccionamiento, por ejemplo, el funcionamiento de los comedores sociales, que esto lo que buscábamos era reorientar a que los comedores verdaderamente pudieran apoyar a las personas que iban a estar en este momento con más necesidad y prioridad de tener acceso a la alimentación. Es así como esto nos ha permitido actualmente estar apoyando, por ejemplo, ya la alimentación al hospital provisional que está instalado en el Parque de la Industria, y además de esto también estamos dotando de alimentos a los 3 albergues que se han apoyado conjuntamente con el Ministerio de Gobernación, con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, para poder resguardar a las personas que se encuentran en condición de calle. Pero además también la idea ahora ha sido priorizar la comida para mujeres embarazadas, niños, personas de tercera edad y personas con discapacidad. Esto en el marco de lo que ya estábamos ejecutando, es decir, con el presupuesto con el que actualmente contábamos. Señor ministro. Por otro lado, también iniciamos un proceso jurídico para identificar si existía la base legal y el procedimiento que nos permitiera exonerar de los mecanismos de medición de corresponsabilidad en lo que es la implementación de las transferencias económicas condicionadas en el área de salud y educación. Señor ministro. Afortunadamente hemos logrado encontrar la base y esto nos ha permitido agilizar el trámite, por el cual ya la semana entrante se estarán haciendo las transferencias económicas a 77,000 familias en el tema de transferencias de salud y educación. Esto permitirá, pues, de alguna manera que 77,000 familias reciban una ayuda económica directa sin que hayan tenido que pasar por el proceso de la medición de corresponsabilidades que hubiera implicado tiempo, aglomeraciones y un proceso mucho más largo. Señor ministro, ¿me escucha? Buenas noches, señor ministro. Que de manera inmediata
Es decir, ahora en el corto plazo de alguna manera pueden venir a colaborar y a contribuir en el marco del Plan Nacional de Reacción que está liderando el presidente Yamatei. Y por otro lado tenemos ya algunas propuestas muy puntuales que se han implementado en otras partes del mundo, ya en situaciones que han vivido de crisis, y específicamente yo diría ahora en esta situación que es de carácter mundial, conocer la experiencia, por ejemplo, cómo ha reaccionado el Banco Mundial en otras partes, o cómo, por ejemplo, los países asiáticos se enfrentaron a esta crisis a través de apoyar a sus poblaciones con transferencias económicas no condicionadas. Señor ministro, padrones, perdón, ¿sí? Señor ministro Romero, ¿cuál es la estrategia para llevar esto al territorio, a lo local? Porque se puede diseñar una política y de hecho el ministerio tiene una serie de estrategias que a la hora de implementarse a nivel territorial es en donde se empieza a hacer más difícil que los beneficiarios sean los que realmente necesitan estos programas. ¿Cuál está siendo la estrategia para poder llevar esto a los territorios? Efectivamente, Cristian, nosotros desde el principio, aún antes de que atravesáramos esta situación, habíamos señalado que uno de los grandes retos que teníamos en el ministerio era transparentar y actualizar el padrón de beneficiarios, porque recordemos que históricamente uno de los señalamientos y críticas que ha tenido el Ministerio de Desarrollo es que los programas han sido utilizados de manera política y clientelar, que muchas veces no llega verdaderamente a los programas a las personas que más lo necesitan. Por lo tanto, afortunadamente nosotros ya habíamos iniciado un proceso de depuración que nos había permitido de un padrón de 120,000 personas o familias ya tenerlo actualmente en 109,405, porque cruzamos información, por ejemplo, con el RENAP, con otras instituciones que nos permitieron identificando algunas personas que habían fallecido y algunas personas que no calificaban para estar en ese padrón. Es decir, lo íbamos ya depurando anticipadamente. Por otro lado, ahora lo que tenemos que hacer es un nuevo padrón, porque como ustedes recordarán, con la aprobación del decreto que autoriza el préstamo de emergencia, se establece que los recursos que se van a utilizar en el caso del Ministerio de Agricultura y en el caso del Ministerio de Desarrollo Social tienen que contar con un padrón unificado. Es decir, ese padrón tendrá que incorporar criterios de pobreza, de vulnerabilidad a los efectos de la crisis del coronavirus, y esto nos va a permitir también tener la oportunidad de ir actualizando datos y cifras que actualmente el país no cuenta. Voy a comentarles algo sumamente interesante. Por ejemplo, nos preocupa muchísimo, y ha sido una instrucción del presidente, apoyar y dirigir estas transferencias a las personas de la economía informal, es decir, a quienes no tienen un salario fijo, o a las personas que si no salen a la calle a trabajar no comen. Como vemos hoy, ministro, y en lo concreto, ¿qué están pensando? Muchas personas ministro, no pueden salir a la calle a tener sus actividades económicas normales, que son las que les permitían agenciarse recursos para sobrevivir. Ministro Romero, una pregunta muy concreta. No cuenta con un registro oficial, por ejemplo, de personas de economía informal, sino que tenemos que acudir a municipalidades, a asociaciones de diferente tipo para ir identificando quiénes son, dónde están y cuántas son estas personas. Y creo que eso va a ser valioso para el país, poder contar con ese registro, porque nos va a permitir también tener datos mucho más concretos. Sin lugar a discusión, tener registros unificados, depurados, es bueno, pero a ver, en relación a la economía informal, a la persona que sale y a las familias que salen diariamente a agenciarse algún tipo de ingreso, ¿qué en lo concreto van a hacer? ¿Van a ser similar a lo que han hecho otros países de entregarles el estipendio monetario directo? ¿Cómo lo piensan hacer? ¿O cómo lo están ejecutando? Bueno, aquí hay que dividir en dos diferentes momentos, Mariano. El primero es, digamos, el padrón que actualmente se tiene actualizado y que ha venido trabajándose durante algunos años, que son básicamente las transferencias que ya se hacían, las condicionadas de educación y salud, que en este momento se han exonerado de esa medición de corresponsabilidades para poder agilizar el pago. En el caso de ¿Y ese pago ya lo iniciaron, ministro? Ese se hace esta semana porque había que hacer el proceso de acreditación de los bancos, pasarlo al banco que a través del cual se distribuye, y ya todo el proceso está agotado desde parte del Estado y el Ministerio. Hoy ya es el banco el que tiene que trasladar ese recurso a las personas. Y en el caso de lo que se está planteando, que es un bono de emergencia, hay dos propuestas. La posibilidad de que haya un bono único, que podría ser de 3,000 quetzales, y hay la posibilidad de que sea un bono en 2 pagos de 1,500. Lo que se está evaluando es, en base precisamente a la medición de los datos que estamos tratando de identificar,
es saber cuántas personas estarían en vulnerabilidad para poder tomar la decisión de si lo hacemos con una medición cuantitativa o cualitativa, es decir, si queremos llegar a mayor cobertura de personas o identificar a cuáles son las personas que habría que apoyar con prioridad. En todo caso, el proceso se ha iniciado hace 2 días que se aprueba el préstamo en el Congreso de la República y nosotros hemos tenido ya varias reuniones el día de ayer, el día de hoy y mañana por la mañana con las autoridades de agricultura y sus equipos de planificación y los nuestros también con la CESAN para poder ir trabajando estos instrumentos técnicos que son los que nos van a permitir no solo ser efectivos en la redacción, sino sobre todo transparentes. Señor ministro. Asertivos. Yo creo que hoy el gran reto que tenemos como instituciones de gobierno es demostrar que en una crisis de esta magnitud tenemos que tener verdaderamente una visión de Estado, una conciencia social y priorizar que de verdad este es un momento de ayudar a la población, señor no ministro, de hacer política, ni mucho menos de pretender hacer negocios. Precisamente en esa línea de argumentación que usted ha puesto sobre la mesa, señor ministro, y a partir de la experiencia legislativa que usted ha tenido, ¿cómo lee esa frase que fue incorporada en la ley recientemente aprobada, en donde se permite a personas expuestas políticamente poder participar como oferente o participar en los concursos que se vayan a abrir en esta área? ¿Cómo garantizar, puesto que se han levantado suspicacias de que el uso de esos recursos va a ser transparente y no va a abrirse la posibilidad de que hayan aprovechamientos por parte de personas expuestas políticamente? Bueno, yo personalmente, Cristian, creo que este es un momento en el que tenemos que tener mucha claridad de la priorización de los segmentos de población a los que tenemos que apoyar. Yo creo que hoy tenemos que empezar por entender que hay muchos guatemaltecos y guatemaltecas que si no salen a trabajar día a día no tienen un ingreso para comer. Y esas son las personas a las que fundamentalmente debemos apoyar. No podemos, yo diría, ni siquiera considerar la posibilidad de personas que tienen un salario permanente accedan a este tipo de beneficios. Hoy tenemos que ser muy claros, muy contundentes en que realmente la población más vulnerable es las personas que no tienen un trabajo fijo, que realmente si no salen a la calle no se ganan el sustento del día, las madres solteras, los adultos mayores, la gente con discapacidad. Es decir, yo creo que realmente hoy todos los sectores políticos, económicos, sociales, el Estado, la iniciativa privada, tenemos que unir esfuerzos, como ha dicho el señor presidente, en apoyo a estos segmentos de la población. Ministro, hay un tema que ha generado un poco de duda, confusión incluso, o por falta de información por parte de la autoridad superior, en este caso usted. Me refiero a los comedores solidarios. ¿Ha habido algún tipo de comentario o ideas de ampliar el horario en que trabajan, las circunstancias particulares de los horarios que estamos viviendo en este momento? Otros hablan de que no solo es ampliar los horarios de los comedores solidarios, sino abrir más en el resto del país. ¿Cómo está ese tema concretamente de los comedores solidarios? Muchas gracias por la pregunta, Mariano, muy importante. Sí, es importante que la gente sepa que los comedores funcionan con convenios que se hacen entre el ministerio y los gobiernos locales, es decir, las alcaldías. En este caso han habido algunas alcaldías que nos han pedido de manera oficial, por diferentes razones, cerrar temporalmente algunos comedores. Nosotros hemos propuesto y hemos dicho que creemos que es importante que los comedores sigan funcionando respetando las medidas de seguridad y preventivas que se han señalado tanto en el decreto 5 como 6/2020, que son los que definen el estado de calamidad. En este sentido, lo que creemos es que ahora las autoridades tenemos que ser ingeniosas para buscar nuevas modalidades de funcionamiento. Una municipalidad, por ejemplo, inició el día de hoy con su funcionamiento del comedor, no con un espacio físico, sino que lo está distribuyendo a través de motocicletas y se lleva el registro a los vecinos que se le va la alimentación. Estamos, por ejemplo, el comedor que existía en Fegua, lo trasladamos y está funcionando actualmente en el Parque de la Industria, dando la alimentación tanto a todos los trabajadores como a los pacientes que se encuentran ahí. No podemos pasar de las 4 de la tarde porque es un toque de queda en el que ya no podrían las personas estar movilizándose por las calles, pero estamos buscando metodologías que nos permitan garantizar ese acceso a la alimentación. En todo caso, también, Mariano, efectivamente, lo ideal sería, el presidente ha priorizado 114 municipios en 10 departamentos, que aún antes de esta crisis una de las metas era, en estos 4 años, poder llegar a tener esos 114 comedores. Sin embargo, efectivamente, esto tiene un costo,
pero lo que creemos es que en este momento lo que tenemos que es reorientar el funcionamiento de esos programas a responder de manera inmediata a la crisis que estamos viviendo. Señor ministro, ¿se ha evaluado desde el ministerio la posibilidad de una distribución masiva de alimentos si fuese necesario endurecer las políticas de transitabilidad en el país, sobre todo ampliar el toque de queda a horarios más amplios, y que esto pueda impedir que algunas zonas del país pudieran quedar desabastecidas de alimentos? Bueno, sí, Cristian, efectivamente nosotros tenemos que trabajar sobre diferentes escenarios y posibilidades en el que se puede desarrollando esta situación. Sin embargo, decisiones como estas corresponden ya al presidente de la República en Consejo de Ministros para decir si se amplía, se restringe, por ejemplo, el toque de queda. En todo caso, lo que nosotros sí estamos claros es que después de la aprobación del préstamo que asigna responsabilidades específicas, en este caso al Ministerio de Desarrollo y al Ministerio de Agricultura para dotación de alimentos, lo que tenemos que hacer es apegarnos estrictamente al procedimiento primero que ya establece el propio decreto, pero segundo, también a acatar instrucciones que nos ha dado el presidente para que se garantice la transparencia en la ejecución y en la adquisición de bienes y servicios. Para esto se ha habilitado una página en Guatecompras a través del Ministerio de Finanzas en la que cualquier persona puede identificar qué está comprando cualquier ministerio, a quién le está comprando y a qué costos. Es una manera de que queremos demostrar que como históricamente se ha señalado, los estados de calamidad han sido aprovechados y utilizados para hacer compras indiscriminadas, muchas veces de lo que no se necesita y a precios exagerados. Hoy queremos demostrar que también en un estado de calamidad se puede actuar con transparencia y se puede actuar con conciencia. Ministro, precisamente sobre este mismo tema de los alimentos, su distribución, hay una preocupación y usted medio lo insinuó en la respuesta anterior, y es la adquisición misma de los alimentos, su colocación en bodegas y su posterior distribución. Cada uno de estos elementos, pues, en el pasado han sido puntos de incentivos hacia la corrupción. ¿Cómo está ese tema de la compra? ¿Hay suficiente oferta que ustedes pueden acceder? ¿Hay suficientes espacios para poder guardar y hay capacidad logística para entregar? Efectivamente, Mariano, por eso es que hemos integrado ya un equipo técnico entre el Ministerio de Agricultura, de Desarrollo y la CESAN para determinar el perfil del proyecto, determinar manuales de procedimientos que establezcan cuáles deben ser los pasos desde la adquisición, el manejo y la distribución de los alimentos. Estamos convencidos y clarísimos en que un estado de calamidad no es para hacer fiesta, y recordémonos que después de que este estado de calamidad tarde o temprano termine, las entidades encargadas de fiscalización tendrán que hacer su trabajo, empezando por la Contraloría de Cuentas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es diseñando el proceso a través de manuales que nos garanticen con criterios técnicos poder hacer todos estos pasos con transparencia, y efectivamente lo que estamos buscando es que tanto desde la compra, desde la distribución y el almacenaje sea de manera transparente. Hoy, Mariano, creo que efectivamente el ministerio tiene la oportunidad de demostrar que se puede trabajar de manera eficiente en función de beneficiar a los pobres y más necesitados de este país, y que puede ser transparente, porque hoy es la oportunidad que este ministerio se reivindique ante la población guatemalteca, que creo yo que ha sido un ministerio seriamente cuestionado y señalado por muchos años. Ese es el gran reto y es el compromiso que estamos asumiendo públicamente, Mariano y Cristian. Señor ministro, usted en una intervención anterior refería que se puede romper en este momento las cadenas de clientelismo a partir de tener información y bases de datos transparentes, pero sobre todo también tener aliados en el territorio que sean confiables para el almacenamiento y la distribución. ¿Podría referir a algunos de esos aliados territoriales que podrían contribuir a una más transparente función del ministerio? Bueno, en el caso de los padrones hemos venido trabajando ya con el Banco Mundial y con UNICEF, que nos están apoyando con las experiencias e instrumentos técnicos y de tecnología que han utilizado ya en otros países como Chile, Argentina, Perú, para transparentar precisamente los padrones de beneficiarios. Y en el caso, por ejemplo, del manejo, compra y distribución de alimentos, hemos trabajado ya y estamos haciéndolo muy de cerca con el Programa Mundial de Alimentos, con su directora o su representante en Guatemala, Laura Melo. Creo que estamos convencidos de que el acompañamiento de la cooperación internacional en este momento pueden y deben ser una garantía de que los procesos administrativos que se lleven a cabo en el organismo ejecutivo van a ser transparentes y mucho más eficientes. Ministro, hemos hablado de alimentos, hemos hablado de las transferencias monetarias
quitémosle en este momento, condicionadas, porque ya usted explicó que la emergencia y la calamidad obligan a quitar ciertas condicionantes. ¿En qué otras áreas está trabajando el Ministerio de Desarrollo Social en este momento de la calamidad y un poco más hacia adelante? Bueno, hemos iniciado conjuntamente con otras instituciones, en este caso lideradas por la Secretaría de Comunicación Social, campañas de información, divulgación y educación a diferentes segmentos de la población, a efectos de poderles no solo informar, sino dotar de recursos de higiene, como por ejemplo gel, mascarillas, de cuáles deberán ser las medidas preventivas que todos debemos de tomar. Creo que la lección que estamos viendo en diferentes partes del mundo a través precisamente de la información que ustedes transmiten, por ejemplo en el caso de Italia, en el caso de España y algunos otros países, es que muchas veces la población no le dio la seriedad y no tomó las medidas básicas necesarias para contener el virus. Y creo que ahora el tema de información y educación ha sido fundamental. Hoy Guatemala, creo yo, que pues estamos siendo un ejemplo de contención, porque afortunadamente el nivel de crecimiento ha sido mínimo, el manejo ha sido adecuado, creo que el Ministerio de Salud ha hecho un excelente trabajo, el presidente tomó las decisiones difíciles y duras, pero creo que fueron las correctas y que son las que nos permiten hoy tener el nivel que tenemos de apenas 33, 34 casos. Entonces, creo que esas acciones han sido fundamentales y en esa línea seguimos transitando. Hoy hay algunos programas sociales que hemos tenido que reorientar en este momento, ponerlos en un stand-by, porque su funcionamiento requería de actividades públicas, de concentraciones. Este no es momento de hacer eso, este es un momento de priorizar el tema de alimentación, educación, seguridad e higiene. Señor ministro, nos acercamos al cierre de la entrevista, pero es importante un mensaje a la población respecto a que estamos prácticamente concluyendo las 2 semanas en las cuales pudo haber algún nivel de incubación de personas que pudieran ser portar el virus y contagiar. ¿Cuál sería el llamado del gobierno central a la población guatemalteca en este momento en donde pudiéramos estar llegando al pico más alto en cuanto a la incubación del virus por aquellos que sean portadores? Bueno, yo creo que hay 2 elementos fundamentales que señalar. El primero, creo que esta crisis ha sido una gran oportunidad para demostrar que como país podemos unirnos, podemos tener una visión de Estado, podemos con responsabilidad asumir todos el papel que nos corresponde. En segundo lugar, creo que también la población ha tenido una actitud ejemplar, diría yo, en su gran mayoría, acatando las recomendaciones e instrucciones que el presidente ha dado, y creo que los resultados están a la vista. Hoy, afortunadamente, Guatemala está bastante bien. Creo que hoy el reto es que mantengamos las medidas, por difíciles que sean, que tengamos conciencia, y nosotros estamos conscientes de que las consecuencias, más allá también del tema de salud, van a ser de carácter económico. Esto va a tener un impacto definitivamente en la economía nacional y en la economía local de muchos departamentos y municipios, pero nosotros también estamos implementando con el presidente de la República, con el liderazgo de él, un plan para la reactivación económica nacional. Así que yo creo que si tenemos fe en Dios, si todos asumimos el papel que nos corresponde y con la contribución que también quiero señalarlo y hay que hacerlo de los medios de comunicación como ustedes, que han sido un pilar importante en mantener informada a la población y sobre todo no desinformar, sino que ustedes, como ustedes, dar información certera y permitir que la población sepa realmente lo que está pasando, vamos a poder salir adelante. Yo quiero agradecerles tanto a Mariano como a Cristian, de verdad, esta oportunidad, y invitar a los guatemaltecos a que tengamos fe y sigamos adelante. Gracias, ministro, agradecemos mucho y le deseamos éxito en la gestión que está realizando al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Sin duda ustedes tienen un papel fundamental en esta parte de la crisis. Bueno, don Mariano, realmente un momento importante el seguir cumpliendo con los mandatos que se han vertido desde el gobierno central del quedarnos en casa, de mantener una actitud que rompa con la posible cadena de contagio. Esto es fundamental, sobre todo este fin de semana, don Mariano. Sí, no, es sin duda. Yo creo que este fin de semana tenemos que ser todavía más disciplinados todos, de evitar de salir solo estrictamente a lo necesario, en número pequeño, no en números grandes. Creo que el esfuerzo valdrá la pena. Yo no soy tan optimista como el ministro de Desarrollo en cuanto a la
total contención que pudiéramos llegar a tener. Es satisfactorio, pero sí no hay que olvidar, los datos que nos dan son de las personas que presentan síntomas o las únicas que pudieron ser testeadas. Y entonces ahí es un tema de discusión entre los salubristas e infectólogos de ese asunto. Y regresamos entonces a la discusión. Yo soy de los partidarios de que deberíamos de masificar el tema del testeo. Creo que nos vendría muy bien que eso sucediera, y tomemos ejemplos: Singapur, Corea del Sur, Taiwán. Particularmente estos dos últimos países son amigos, son aliados históricos de Guatemala. Una transferencia de conocimiento y tecnología nos caería muy bien. No obstante, don Mariano, creo que también a nivel individual y a nivel familiar hay acciones que se pueden tomar. El control de la temperatura es fundamental, sobre todo en aquellos que tengan algunos indicios de catarro o que tengan algunos malestares iniciales. Es importante el control de la temperatura, las medidas de limpieza y el uso de tapabocas cuando se sale del ámbito familiar es fundamental para garantizar que se puede romper la cadena de contagio. Le agradecemos a usted, la audiencia, por habernos acompañado esta noche. El agradecimiento a don Mariano por haber Un agradecimiento estado. que tenemos que extender a todos aquellos que están trabajando ahorita en el sector salud: médicos, residentes, enfermeras, enfermeros técnicos, policías, ejército, pero también a las personas que le llevan a través del servicio a domicilio medicinas o comida a las personas. Creo que a todos ellos hay que extenderle un abrazo solidario por el trabajo que están realizando. Y en reconocimiento a ellos, quedarnos en casa. Gracias por su sintonía y le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua. Muy buenas noches.